Bueno, esta mañana en República hablamos acerca de la integración centroamericana y también de los candidatos al Parlacen. Esto y más a continuación en República. Bueno, muchos salvadoreños se preguntan para qué sirve el Parlacen y si realmente es relevante. Para hablarnos de estos y otros temas, ya nos acompañan esta mañana Benjamín Cestoni, él es candidato al Parlacen por el partido Arena. También nos acompaña don Eugenio Chicas, él es candidato al Parlacen por el FMLN y también expresidente del Tribunal Supremo Electoral. Buenos días, caballeros, a República. Buenos días, Carlos. Un gusto estar aquí con usted. Don Eugenio, comencemos con usted. ¿Es relevante el Parlacen? Por supuesto que me parece que es muy relevante en el sentido que nuestros países, que son tan pequeños en Centroamérica, solos, por sí solos, muy difícil se pueden integrar a un mundo globalizado. Ya tenemos muy buenas experiencias de bloques integrando. Uno es el cono sur de nuestra América, con lo que es el Parlamento andino. Otro es el Parlamento europeo, que ha mostrado que Europa es tal, incluso después de 2 guerras mundiales, precisamente por haberse integrado y hoy ser una región que tiene moneda única, que tiene fronteras libres, donde la gente circula con una enorme facilidad. Por lo tanto, el Parlamento centroamericano, desde mi perspectiva, es fundamental, tiene viabilidad, es una buena oportunidad para que nuestros países se puedan desarrollar. Ok, don Benjamín, la misma pregunta. Mire, comparto totalmente lo que dice Eugenio. Hemos estado platicando pues en varias oportunidades y creemos que la integración es necesaria a nivel centroamericano. Nosotros con la población que tenemos en Centroamérica, inclusive Panamá y República Dominicana, representamos una buena cantidad de población que podemos hacer muchas cosas. Además, la diversidad de nuestra región centroamericana también nos permite ofrecer al mercado internacional opciones comerciales, industriales, económicas. Lo que sucede es que cuesta vender el tema de la integración. Si algo cuesta es saberse que se va a integrar, pero que no se pierde poder político de parte de los gobiernos, sino que por el contrario se adquiere la responsabilidad ante los pueblos de llevar beneficio a la población desde Centroamérica. Ahora, mucha gente cuando piensa en integración centroamericana, don Eugenio, piensa tal vez de repente en una especie de Estados Unidos centroamericano, es decir, que pudiésemos elegir un solo parlamento, bueno, ya tenemos un parlamento centroamericano, pero un presidente centroamericano y tener una Corte Suprema centroamericana, pero que realmente sus decisiones abarcaran y fueran las que gobernaran todo el istmo. ¿Es ahí hacia dónde vamos? Precisamente, y es bueno en esto configurar lo que ha sido la historia de Centroamérica. Nosotros ya fuimos una sola patria. Después de la independencia de 1821, 2 años después, en 1823, inicia el proceso de constituir una sola región, una sola patria, y de 1824 a finales de 1839, casi a 1840, durante todo ese periodo fuimos una sola patria. Tuvimos un mismo presidente, tuvimos un mismo Congreso, tuvimos una misma Constitución. Por lo tanto, ya venimos de esa gesta integracionista. Luego, a principios de 1900, en 1907, se integró lo que fue la Corte Centroamericana de Justicia, que fue el primer órgano en todo el mundo que ejerció justicia regional y que versó en materia de derechos humanos. Luego, en 1951, se firma el tratado que permitió integrar los países centroamericanos. Fue otro hecho más integracionista. Eso permitió, unos años después, en 1960, plantear lo que fue el mercado común centroamericano. Eso se nos vino abajo luego con la guerra Honduras-El Salvador, y al final hemos entrado a un nuevo ciclo de la integración
tras la propuesta del expresidente de Guatemala, Vinicio Cerezo, que en 1986 lanza el reto a la región de volver a iniciar un proceso integracionista. El tratado se constituye en 1987, el Parlamento se instituye en 1991 y por lo tanto hoy llevamos 24 años ya de haber configurado no solo el Parlamento Centroamericano, sino también un conjunto de órganos de la integración. Me refiero al SICA, que articula toda la dinámica de los órganos de la integración, el Parlamento Centroamericano en Guatemala, SICA en El Salvador, CIECA, que es la parte técnica, funciona en Guatemala, el Banco Centroamericano de Integración Económica en Honduras, la Corte Centroamericana de Justicia, que funciona en Nicaragua, está el SUCA, que articula la función de las universidades, COCENTRA, que articula los movimientos laborales en Centroamérica. Hay una dinámica integracionista que, de acuerdo a nuestra letra constitucional, tiene por sentido, tiene por aspiración algún día volver a la patria grande. ¿Cuándo puede ocurrir eso? Tendrá que ser un tránsito significativo que tiene una premisa. La premisa es que la sociedad sepamos y conozcamos lo que es la integración. Eso hasta hoy no ha ocurrido. Yo creo que la gran batalla, y hoy este sistema electoral que tenemos va a ser un muy buen aporte en este sentido, porque programas como el tuyo, República, contribuye precisamente a culturizar respecto a qué es la integración, cuál es la importancia de la integración, que es constitucional la integración, y algo que es muy relevante. Únicamente El Salvador en Centroamérica tiene en su marco constitucional una distinción que regula 3 nacionalidades. Nuestra Constitución reconoce la nacionalidad salvadoreña, reconoce la nacionalidad centroamericana y reconoce a los extranjeros. O sea, los centroamericanos en nuestra Constitución no son extranjeros, bajo esa aspiración de volver a construir la patria grande. Incluso la manera en que ha sido reservado la consulta ciudadana en la Constitución tiene que ver solo y únicamente con el tema de la integración. Exactamente, el referéndum. Ahora, bueno, eso es nuevo para mí, no sabía yo que también soy centroamericano, aparte de ser salvadoreño. Sí, claro. Ahora, la pregunta es, señor Sestoni, los tiempos, ¿cuándo podríamos nosotros estar viendo, digamos, esa integración también ya política, y qué pasos deben haber previamente para que seamos una república centroamericana? Y quizá la siguiente pregunta sería, ¿vamos a ser una república federal o una república unitaria? Bueno, ahí dependerá de las circunstancias de los presidentes que en aquel momento, cuando se dé, formen esta integración, porque son los presidentes los que como instancia superior tendrán la última palabra. Lo que hacemos en el Parlamento Centroamericano, o hacen los diputados, es presentar iniciativas. Y como decía Eugenio también, la Constitución nuestra y la historia, aparte de todo lo que ha relatado Eugenio, también tuvimos caudillos, ¿verdad?, a nivel centroamericano, que lucharon por la integración. Recordemos a Morazán, Francisco Morazán, que fue uno de los, el integracionista, el unionista más grande que ha habido, que se quedó precisamente sus restos aquí en El Salvador porque él tenía la idea de la patria grande. Ahora bien, los políticos, los presidentes y los pueblos tenemos que exigir en determinado momento que esa integración se dé, porque vuelvo y repito, perdemos oportunidades. Por ejemplo, el Parlamento Europeo ha hecho un convenio con el Parlamento Centroamericano para la parte comercial. ¿Qué hace esa diferencia? Hace que estemos integrados. Costa Rica, que no forma parte del Parlamento, pero sí formó parte del Tratado Constitutivo cuando se firmaron los 5 presidentes de Centroamérica, después de Esquipulas I, va a tener que entrar al Parlamento Centroamericano para tener los beneficios de ese convenio. Pero también es bien importante que los presidentes permitan que las resoluciones del Parlamento sean vinculatorias en materia de integración. Es decir, hay que crear el derecho comunitario para que esas instituciones, como el banco, como la Corte, como el Parlamento, como el SICA, tengan la supremacía sobre el territorio para poder legislar, para poder integrarse de tal manera que haya un derecho comunitario, que eso se da en Europa. Nosotros tuvimos la primera experiencia aquí con el mercado común centroamericano en los años 60, que decía Eugenio,
que el doctor Alfonso Rocha lo formó. Con el conflicto de Honduras se perdió, pero vinieron los europeos a conocer esa figura a Centroamérica, y parte de esa integración que se creó como Comunidad Económica Europea fue la parte fundamental del inicio de lo que hoy es la unión, porque la integración es un proceso que lleva como finalidad la unión. Entonces, si nosotros logramos manejar ese proceso con los pueblos, con los gobiernos, la aspiración legítima de los pueblos es estar unidos, y posiblemente ahí entonces se dé lo que la historia ya juzgó, un presidente a nivel centroamericano y todo lo que componentes que eso implica. Y hay proyectos como el Plan Puebla-Panamá, que abarca precisamente inversiones de tal naturaleza que un solo país no le es rentable. Pero si estamos hablando de Centroamérica, el proyecto del ferrocarril que va de Puebla a Panamá es un proyecto que ahí está, pues, y que Centroamérica lo necesita. Y así como ese, muchos proyectos. Don Eugenio, a mí me gusta aterrizar mucho los temas. Entonces esto de repente tendría que, digamos, ser el resultado de una cumbre de presidentes centroamericanos en los que se toma la decisión de que se va a llevar a sus respectivos países el referéndum. Una vez se ha aprobado, digamos, la anexión a toda una patria centroamericana, se delega en gente de la Asamblea Legislativa para que vayan a una especie de congreso constitucional al estilo de la de los Estados Unidos para armar una constitución política centroamericana. ¿Sería ese el proceso? Por supuesto, pero ese es un proceso que cuando llegaremos a él, eso depende de la dinámica en la que cada uno de los países hagamos nuestra la necesidad de la integración. Por eso, hoy por hoy, las diferentes bancadas, en este caso los diferentes partidos políticos, estamos ofertando una agenda política que tiene por propósito vincular los temas de la integración a las necesidades cotidianas de la gente. Porque mientras no haya conciencia, sentido social de la integración, esta muy difícilmente puede avanzar, porque hay un elemento delicado en este tema, que es la integración amerita un estado de soberanía compartido. Y eso no es sencillo jurídicamente, y eso no es sencillo políticamente, esa necesidad. Por lo tanto, para poder avanzar en la soberanía compartida, un primer tema es la conciencia social sobre la integración. En eso, temas concretos. Actualmente, por ejemplo, nosotros, el FMLN, estamos proponiendo para el Parlamento Centroamericano medidas bien concretas. Uno, por ejemplo, el libre tránsito. Pero el libre tránsito exige, por ejemplo, estamos proponiendo el documento único para Centroamérica, o sea, una sola base de datos. Esto es pequeño realmente, estamos hablando Centroamérica, 50 millones de habitantes, que es un poco menos de la mitad de la población que tiene México. 50 millones de habitantes, o sea, es sencillo un sistema de identificación para todo Centroamérica, que claro, identificará esta persona es salvadoreña, esta es hondureña, esta es guatemalteca, pero con una misma base de datos. Eso es lo que facilitará el tránsito regional. Una licencia única para conducir en la región, un pasaporte único, y eso es lo que puede sustentar el libre tránsito. Pero vamos más allá. Estamos proponiendo también la eliminación del roaming en la comunicación regional. ¿Por qué es importante esto? Bueno, países como México, que son varias veces más grandes que Centroamérica, no usan roaming, ni Brasil, ni Colombia, por lo tanto. Entonces, y les hemos insistido a las empresas no perderían las telefónicas, ganarían más. ¿Por qué? Porque eso aumenta el volumen de tráfico de comunicación en una zona que es relativamente pequeña, Centroamérica. Entonces, propuestas concretas como esa pueden irle dando sabor, sentido a la población del propósito de la integración. Estamos avanzando también en la unión aduanera, que facilita también los controles regionales. Ya hay experiencias de compras coordinadas de medicamentos como región centroamericana. Recientemente, unos 2 o 3 países hicieron la compra, por ejemplo, de medicamentos contra retrovirales contra el VIH, por ejemplo, que sale mucho más barato y fácil comprarlos como región que como un solo país. Entonces, los pasos de la integración avanzarán aceleradamente si y solo si la ciudadanía tenga una perspectiva clara, vea un interés manifiesto en la agenda política
que podamos promover desde el Parlamento Centroamericano. Estamos promoviendo, por ejemplo, que en este caso nuestra bancada como FMLN propone, y es un tema común en el Parlamento, preocuparnos por el estado de las carreteras en Centroamérica, porque el estado de las carreteras es fundamental para la integración. El Salvador, Guatemala, Nicaragua estamos bastante bien, Honduras no. El tránsito por Choluteca es desastroso de la carretera, entonces tenemos que gestionar con los ministerios de Obras Públicas. Y un tema que es bien relevante, la seguridad. Por ejemplo, es muy calamitosa la seguridad en el tramo El Salvador-Guatemala, que ha enlutado mucho las relaciones de la región. Eso, ¿qué puede hacer el Parlamento por eso? Gestionar con los órganos policiales para asegurar una mejor garantía de control, de vigilancia, de seguridad en ese tramo que, déjame decirte, somos las dos capitales comunicadas por tierra más cercanas de América Latina. Apenas son 234 kilómetros de San Salvador a Ciudad de Guatemala. Ahora, en este momento quisiera traer al señor Sestoni. Básicamente, por lo que estoy entendiendo, es que se va buscando a través de estas medidas hasta cierto punto periféricas, lo de las aduanas, lo de las comunicaciones y los celulares y las compañías telefónicas, lo de las carreteras, crear una sensación o un sentimiento de comunidad que de repente posibilite que el referéndum sea aprobado. Posteriormente mandamos a nuestros delegados y armamos un Congreso Constitucional Centroamericano y tenemos nuestra constitución política. Exactamente. ¿Es así? Esa es la motivación. Eso es lo que tenemos que sembrar en los pueblos centroamericanos. Esa perspectiva de terminar unidos, pero desde ya empezar a trabajar en planes concretos. Otro de los planes concretos que hay es la homologación de los títulos, para que podamos trasladarnos a Centroamérica, trabajar en cualquier país de Centroamérica y no ser extranjeros, no tener que llenar esa cantidad de trámites que hay que hacer, homologando los estudios, homologando los títulos. Entonces esperamos nosotros que la integración se dé, pero claro, cuando eso se vaya a dar, es porque ya hemos motivado la necesidad imperante socialmente hablando y económicamente de crear esa República de Centroamérica, de crear esa unión de Centroamérica, porque solo así somos casi 520,000 kilómetros cuadrados que tenemos en la región. Y como le decía anteriormente, la diversidad de riqueza que hay en Centroamérica nos va a permitir ser una potencia económicamente hablando. Pero más que todo, veamos el caso de Nicaragua. Hoy Nicaragua está en la construcción del Canal de Panamá. ¿Cuánta gente va a necesitar Nicaragua para la construcción del canal? Si nos recordamos cuándo fue la construcción del Canal de Panamá, cantidad de salvadoreños estuvieron trabajando allá. Hoy es una oportunidad para todos los pueblos centroamericanos ir a trabajar a Nicaragua para la construcción. Pero ¿qué sucede? Permisos, hay que llenar requisitos, hay que hacer una serie de trámites, y eso es que es el gobierno de Nicaragua el que está necesitando mano de obra. ¿Qué tal una empresa? ¿Qué tal si usted se traslada a trabajar a otro país de Centroamérica? Tiene que llenar una serie de requisitos. Pero como centroamericanos, llegamos a otro estado y somos centroamericanos. Porque Roberto Carpio Nicol, el que formó también parte con Vinicio Cerezo en la construcción del plan, decía una frase que a mí me gustó mucho y me gusta: nací guatemalteco y quiero morir centroamericano. Aquí podríamos decir, miren, nacimos salvadoreños y queremos morir centroamericanos. Esa es la aspiración de nosotros como diputados, como bancada, como Estado, porque en Guatemala, en el Parlamento, se hacen propuestas de país. Se vota como uno, pero son propuestas de país. Eso nos permite también tener una interrelación amistosa y de proyección política con las otras bancadas. Y nuestros diputados y los diputados del Frente desde ya en estos años, porque nosotros, al salir electos, tomamos posesión hasta en octubre del 2016. Pero desde ya estamos trabajando con nuestras respectivas bancadas para ir proponiendo ideas nuevas que son como una plataforma que nosotros llevamos al Parlamento Centroamericano. Ok, con ese ya nos quedamos. Vamos a la pausa y seguimos hablando acerca del funcionamiento del Parlacen y por supuesto las propuestas específicas que cada uno de los candidatos trae. Ya volvemos.
Bueno, don Eugenio, antes de pasar a hablar específicamente de las propuestas que cada uno de ustedes trae, comentábamos que la dinámica en el Parlamento Centroamericano es distinto. Se pierde la bandera partidaria y es una sola bandera, don Eugenio. Sí, se actúa como país. El tema de la integración es un tema de interés nacional porque trabajamos por el país, por El Salvador. Dentro del Parlamento Centroamericano sí hay identidades ideológicas porque se articulan agrupamientos. Por ejemplo, hay agrupamientos conservadores o de derecha de partidos ya sea de Panamá, de Nicaragua, de Honduras, de Guatemala, El Salvador, donde articulan lo que son pensamientos conservadores o de derecha afines y llevan sus propios puntos, sus propias iniciativas. El centro político hace lo mismo, la izquierda hacemos lo mismo, el Frente Sandinista, el Farabundo Martí, algunos partidos URNG o Nueva Nación de Guatemala que son de izquierda, etcétera, o en el caso de Honduras. O sea, se va dando una dinámica de articulación de corrientes ideológica política ya a nivel de región centroamericana, que este tema no es nuevo. Refiere en alguna medida a lo que fue los debates, las luchas entre liberales y conservadores después del periodo de la independencia precisamente. Entonces no hay una desideologización, sino lo que hay más bien es un reagrupamiento de esas corrientes de pensamiento, porque precisamente esas corrientes de pensamiento son necesarias para refrescar el debate político ideológico, pero no un debate político ideológico estéril, sino un debate que se ponga en función de los intereses de la integración. Pongo un tema. Belice hoy por las diferencias que tenía territoriales con Guatemala, no ha sido parte de la integración del Parlamento Centroamericano. Sí, desde el año 2000 ya es parte del SICA, del Sistema Económico y de otras áreas de la integración. Para nosotros como país que Belice se integre es fundamental. Y es fundamental no solo porque es un país de Centroamérica, sino también porque hace parte de Centroamérica, sino además porque hay muchos salvadoreños que viven en Belice. La gente no sabe a veces que Belice es un poco más grande que El Salvador territorialmente, tiene 23.000 kilómetros cuadrados. Nosotros tenemos un poco más de 20.000, ellos 23.000. Belice tiene 250.000 habitantes apenas, 250.000. Y de ellos el 20%, un poco más de 50.000, son salvadoreños, con un estatus migratorio regular. Entonces, por lo tanto, para nosotros el ingreso a Belice en la integración es fundamental como interés de país. Y como decía Benjamín, es relevante también el tema de la integración en aspectos donde el Parlamento se preocupa, como es el Gran Canal de Nicaragua, que Nicaragua lo ha ofertado como un mecanismo de integración, una gran obra regional, que es una inversión de 50.000 millones de dólares, más de 50.000 trabajadores con empleo directo, y que Nicaragua se lo ha expuesto incluso a la empresa privada de El Salvador, a distintas instituciones, y ese proyecto no es una expectativa. Empezó el 22 de diciembre, o sea, ya está en marcha. Ahora, temas como ese son relevantes. La gente no lo sabe, pero de repente Panamá no es parte del Parlamento Centroamericano. ¿Cómo no? ¿No? Panamá ¿Sí y la República Dominicana. Lo que sucede es que inicialmente se integraron pues 3 países, Honduras, Guatemala y El Salvador. Fueron los que depositaron el tratado para la integración. Luego se unió Panamá, ¿verdad? Y luego República Dominicana. Okay. Entonces, hablamos ya no de Centroamérica, sino que del Istmo Centroamericano, de la región centroamericana, porque ya vemos varios países. Y fíjese que es bien importante, Carlos, en el aspecto de seguridad. Yo fui director de la Academia de Seguridad Pública y ahí ya hay oficiales graduados en la Academia de Guatemala, de Nicaragua, de Honduras y Belice. Pensando yo un poco en mis proyectos que tenía concretamente como ofertante de la plataforma, crear la policía centroamericana, porque ya hay personas que se han graduado aquí, que tenemos los contactos, que conocemos, como para que la seguridad de Centroamérica sea una seguridad de verdad, tanto en el tránsito como en el cuidado de las responsabilidades de los territorios. Es decir, si lográramos esa línea de países, podemos controlar las fronteras, porque si ya no está Belice, por ejemplo en el caso que decía Eugenio, ahí nos cortamos, ¿verdad?
Pero si llegamos hasta allá y tenemos fronteras comunes en Centroamérica, el control del narcotráfico, de la trata de personas y todo eso se puede controlar. Yo creo que, mire, no es porque estemos propuestos al Parlamento que soñamos. Queremos hacer de verdad que el Parlamento se visibilice. El Parlamento tiene casi 25 años y hasta hoy que vamos a una elección por rostro y que andamos pidiendo los votos ya con cara concreta en las elecciones, es que hay un interés en conocer el Parlamento. Pero el Parlamento es una herramienta de la integración buenísima. Hay que visibilizarlo, hay que darle el carácter de importancia que tiene para los pueblos y ya verá usted, al final de nuestro periodo de elección, vamos a estar dando cuenta de lo que hemos hecho, porque las promesas de nosotros, hoy que vamos por una elección de rostro, vamos a tener la responsabilidad de rendirle cuentas a nuestros votantes y nos van a pedir resultados concretos. No es a corto plazo, pero sí vamos a trabajar porque las ilusiones y los sueños que tenemos como centroamericanos se lleven a cabo. Ahora, señor Sestoni, antes de que pasemos a la parte de las propuestas, la pregunta es la siguiente. Ya mencionaba don Eugenio acerca de cómo se agrupan los diferentes parlamentarios, digamos, con líneas ideológicas afines. Quiere decir que en algunos temas votan con el grupo afín ideológico y en otros temas votan como país. Exactamente, sí. Ahí es donde está la dinámica, que por cierto, es decir, los países, los bloques, no pueden perder su identidad, pero también se antepone a los intereses de los bloques, ya sea de izquierda, de derecha o de centro, el interés nacional. Y quiero comentarle que los salvadoreños, el bloque de salvadoreños, somos los más entusiastas en el trabajo. Presentamos casi siempre propuestas de país, ¿verdad? Claro, hay reuniones de bloque para ver cuál es la posición que vamos a asumir cuando nos toque presentar o defender o dar una iniciativa, porque nosotros también tenemos iniciativa de ley en materia de integración, ¿verdad? Entonces, si vemos la parte del Parlamento y vemos la parte nacional, esa conjunción de bancada salvadoreña en la Asamblea y bancada salvadoreña en el Parlamento, podemos hacer unas cosas maravillosas en materia de integración. No estamos legislando hacia adentro, estamos legislando hacia afuera supranacionalmente, crear instituciones supranacionales para que regulen dentro del marco del derecho comunitario las funciones de los parlamentos, de la Corte. Imagínense usted, vamos a La Haya a discutir problemas fronterizos nuestros. ¿Para qué vamos a ir a La Haya si tenemos la Corte Centroamericana de Justicia? Pero tiene que ser un organismo supranacional, que sus resoluciones sean de obligatoria cumplimiento, como son otras cortes, la Corte Centroamericana, la Corte Internacional de Justicia. Todo eso se puede dar. En este punto quisiera traer a don Eugenio. ¿Cómo podemos hacer que el Parlamento Centroamericano sea visible a la gente? Por ejemplo, esas propuestas que usted trae, ¿cómo van a impactar a los salvadoreños? Porque si legislan para toda Centroamérica, también legislan para salvadoreños. Efectivamente, o sea, el legislar para salvadoreños tiene que ver con la articulación del Congreso Nacional, de la Asamblea Legislativa, donde como el Parlamento Centroamericano tenemos iniciativa de ley en materia de integración, traslada las propuestas a la Asamblea Legislativa y las puede vehicular por las bancadas. Ahora bien, lo novedoso de este momento, yo creo que es bueno reflexionar de en qué momento político estamos. Primero, el Parlamento Centroamericano es nuevo, se constituye el 28 de octubre del año 91, por lo tanto está la institución por cumplir 24 años de existencia. Eso es relevante compararlo si vemos que nuestros congresos nacionales están próximos a cumplir 200 años de vida congresional, o sea, es una institucionalidad nueva. Pero lo relevante también es el hecho de que cuando se constituyó en el año 91, Centroamérica estaba saliendo de sus conflictos internos. Por ejemplo, el 28 de octubre del 91, El Salvador todavía estaba discutiendo sus acuerdos de paz, que lo suscribe el siguiente año, en enero del 92. Guatemala tardó 7 años más después de eso en arribar a la solución de su propio conflicto armado. Nicaragua estaba saliendo también de una crisis muy importante en ese periodo,
Por lo tanto, el paso que dieron los países en aquel momento, si bien fue relevante, no se daba en un momento en que la expectativa regional tuviera los ojos puestos en los mecanismos de la integración, sino más bien en la solución de temas de agenda nacional. Hoy, en este momento, Centroamérica no tiene más conflictos, más allá de las diferencias político-ideológicas que existen en cada uno de los países. Esas no son obstáculo para el entendimiento. El gobierno de El Salvador, mi gobierno, Salvador Sánchez Serén, tiene excelentes relaciones con el gobierno de Honduras, de Guatemala, que son de un signo ideológico diferente. Tenemos excelentes relaciones con Nicaragua, Nicaragua la tiene igual con el resto. O sea, el marco ideológico político no es en estos momentos una diferencia que impide el proceso de integración. Por lo tanto, estamos en un momento nuevo y hoy la reforma electoral que nos sorprendió en el camino y que exige en este caso el voto por rostro, tiene la virtud, tiene la ventaja de haber abierto este tipo de espacios políticos. ¿Por qué? El Parlamento Centroamericano no es la primera vez que lo integramos, pero es la primera vez que el país tiene la oportunidad de estar en espacios tan importantes como el tuyo, Carlos, y eso permite cultivar en la ciudadanía la opinión de lo que es la integración centroamericana. Entonces yo creo que estamos en un momento político diferente, favorable, que es propicio para impulsar el proceso de integración. Señor Sestoni, entonces, ¿qué propuestas, digámoslo así, o de repente no? Ya me están pidiendo la pausa. Voy a la pausa, cuando regrese comenzamos con las propuestas directamente ya de ustedes como candidatos al Parlacen. Ya volvemos. Ok, señor Sestoni, hablamos entonces de las propuestas para que como diputado lleva para el Parlamento Centroamericano. Y quisiera que me hablara de aquellas que usted cree que van a impactar a los salvadoreños, porque muchos de ellos dicen, bueno, ¿y el Parlamento Centroamericano para qué sirve y cómo me impacta? Claro. Bueno, mire, básicamente todas las propuestas tienen un impacto según cómo se planteen y según cómo se lleven al conocimiento. El libre tránsito, estamos hablando del CA4, que funcionó, que no funcionó, pero si nosotros tuviéramos libre tránsito de personas, de bienes, de mercadería, nos vamos a beneficiar todos, porque mire, basta ver las fronteras, esa línea de vehículos que pasan 12, 14, 24 horas para entrar al territorio salvadoreño. Eso tiene un costo altísimo en producción, en costos de empresa, y ese producto viene aquí con esos costos. ¿Por qué no transitar libremente las mercaderías como transitamos libremente también las personas? Eso impacta. Yo platicaba un día con los transportistas y yo les decía, mire, ¿y a ustedes en qué les ayudaría que nosotros tuviéramos un libre tránsito? Pues hombre, me decía, mire, habrá más gente que viene al país y que va a utilizar también nuestros medios, los buses para circular. El transporte centroamericano, muchas veces hemos oído hablar que hay que cambiar el cabezal en la frontera porque ya entonces la gremial de otro país tiene que regular eso. Esos son costos altísimos. ¿Y en qué repercute eso a los pueblos? En el costo de la mercadería. Si nosotros lográramos bajar esos costos, beneficia. Y esto es en la parte económica. Pero en la parte, dijéramos, de integración, como le decía, en el tema de seguridad, Centroamérica, el Triángulo Norte, Guatemala, Honduras, El Salvador, tenemos unas dificultades altísimas, a tal grado que el presidente Obama pues está pidiendo los recursos ahí para eso. El libre tránsito de los niños, que hemos tenido problemas, que han ido nuestros 3 presidentes también a pedir a los Estados Unidos un compromiso de respeto. Eso, el derechos humanos, hay que respetar esa libertad de poder circular. Entonces, hay muchas cosas que podrían parecer etéreas, pero que cuando uno las empieza a disfrutar, como bien dice, nadie no sabe lo que pierde hasta que lo pierde, lo que tiene. Pero también hay que enseñarle a las personas que podemos adquirir nuevos valores, nuevos principios en la integración. Y eso, como le digo, en seguridad, en transporte, en derechos humanos, en fronteras, en homologación de estudios, en residencias. ¿Qué sucede cuando un empresario traslada a su ejecutivo a otro país? Sus hijos o se quedan en el país porque tienen que terminar el año escolar, o se lo llevan y pierden en ese país el año escolar. ¿Qué tal si homologamos los estudios sociales? ¿Qué tal si vemos las materias universales, biología, matemática,
física, química, eso no cambia en los países. Entonces nosotros podemos trasladarnos a otro país y hacer cómo funcionan las escuelas internacionales, los planes de estudio. Claro, llevamos nosotros esa iniciativa de homologar los títulos. Ya Eugenio mencionaba el ZUCA, que es el Tratado Centroamericano para que las universidades reconocieran los títulos. Eso viene desde 1960, que el ZUCA existe. El sistema universitario centroamericano. Pero también tenemos que homologar los planes de estudio a nivel colegios, a nivel escuelas, para que eso hágase. Es fácil si hay voluntad política. Ahora, don Eugenio, hay personas, por ejemplo, que, bueno, aparte de lo de la educación, y dirían muchos padres de familia, qué interesante, sería excelente que mis hijos estudiaran y pudieran ir a estudiar de repente a Guatemala, y no hay problema con eso. Pero hay otros que tienen tal vez algunas preocupaciones, quizá un poco más banales, pero no por eso no legítimas, y dirían, a mí me gustaría viajar por toda Centroamérica sin que me cobraran el pasaje de avión extremadamente caro. Efectivamente, dentro de la plataforma del FMLN, esta es la plataforma del FMLN, una de las iniciativas precisamente en promoción de tránsito y turismo es la de trabajar por reducir las tarifas de los vuelos comerciales por Centroamérica. De hecho, ya la Asamblea Legislativa ha venido trabajando en la dirección de los cielos abiertos y de hecho ya hay una o un par de empresas que están trabajando con vuelos de bajo costo para Centroamérica. Ese tema se modificó desde que El Salvador ya no está atado a una línea aérea y es bueno señalar, por ejemplo, que desde hace 20 años el CIECA, la CIECA, que es la Oficina Técnica de la Integración Centroamericana, tiene los estudios técnicos que fundamentan la viabilidad de un tren rápido que conecte desde Puebla hasta Panamá, porque por las características alargadas del Istmo Centroamericano están prácticamente en línea las grandes ciudades de Centroamérica. Eso facilita que un tren rápido las comunique, y desde el sur de México hasta Panamá. Ese proyecto nunca avanzó antes porque una línea aérea que tenía mucho control en la región no lo vio competitivamente favorable. Hoy ya no estamos amarrados a eso. Hay una nueva situación en Centroamérica, por lo tanto es necesario actualizar los estudios de CIECA para establecer la viabilidad de ese proyecto que, unido a los bajos costos en vuelos centroamericanos y también unido a la reducción de las tarifas telefónicas con la eliminación del roaming, facilita el tránsito regional. Ahora bien, aquí siempre ha habido una contradicción que es importante valorar, que es libre tránsito versus seguridad. Y se nos dice, miren, no es posible el libre tránsito porque mientras la amenaza del narcotráfico, mientras la amenaza del terrorismo, mientras ese tipo de situaciones esté, eso va a dificultar. Y nosotros decimos, si Europa lo ha resuelto, incluso Argentina lo ha resuelto, y Argentina, por ejemplo, tiene el método de identificación biométrica vía reconocimiento facial que ya permite incluso ahorrarse la huella dactilar. Basta pasar frente a la cámara para poder identificar quién es la persona, o sea, mediante una base de datos, etcétera. Tecnología como eso puede sustentar el libre tránsito, la agilidad en el tránsito regional, porque la gente se queja de un elemento. ¿Cuánta excursión, hoy que vamos a la Semana Santa, pronto estamos para la Semana Santa, cuántas excursiones vienen de Guatemala a las playas del Salvador? Porque el encanto del Salvador para los guatemaltecos son nuestras playas. ¿Cuántos salvadoreños vamos o van a Guatemala por el clima de Guatemala? Pero a veces en una excursión de un día para ir a Esquipulas tienen que pasar 3 horas en la frontera. Entonces, perdiendo prácticamente buena parte del tiempo útil de la excursión. Entonces, temas como ese están sujetos a la viabilidad del libre tránsito que se puede perfectamente. Si Europa lo logró con diferencias históricas, con diferencias culturales, con diferencias idiomáticas, Centroamérica somos una región más sencilla, común, con una misma cultura, con raíces propias. Entonces, eso debiera, y sabemos que va a facilitar el proceso de la integración. Además, hay elementos de historia muy relevantes de cosas que han ocurrido de la integración. Por ejemplo, yo estaba revisando
lo que fue la primer Corte Centroamericana de Justicia que se instituyó. Se firmó el tratado en 1907, se constituyó en 1908. En ese periodo se firma el tratado Bryan Chamorro entre Nicaragua y Estados Unidos, que no tomó en cuenta a Honduras ni a El Salvador y estableció crear una base militar en el Golfo de Fonseca. La Corte Centroamericana de Justicia en 1914 falló y declaró ilegal el tratado y no se pudo constituir la base militar del Golfo de Fonseca. Claro, eso le costó la cabeza a aquella corte que en 1918 fue eliminada, no hubo más Corte Centroamericana hasta bien adentrado en nuestro siglo. O sea, hay antecedentes de utilidad de los órganos de la integración. Otro que sucedió también, Carlos, perdón, la ODECA, sí, la Organización de Estados Centroamericanos. Tuvimos aquí, donde está ahorita pues un almacén, ahí fue la ODECA. El primer secretario y el único secretario general que existió de la ODECA fue un salvadoreño, el doctor Guillermo Trabanino. Fueron instituciones que empezaron a dar frutos, pero que desafortunadamente por las circunstancias de esos momentos no caminó. Eso fue en 1951. Exacto, y hemos tenido iniciativas, y por eso le decía yo que tanto en el Parlamento como aquí, los salvadoreños somos los que estamos dispuestos a liderar esas ilusiones que tienen los pueblos salvadoreños, de llevar a la integración centroamericana de verdad. Ok, con ese día nos vamos a la pausa y ya volvemos, seguimos hablando acerca del Parlamento Centroamericano. Bueno, también hay algunas personas que tienen la impresión que el Parlamento Centroamericano, digamos, es una institución de a veces se refugian tal vez políticos que no son de una gran trayectoria o que son cuestionados. ¿Qué harían ustedes, digamos, para mejorar la imagen del Parlamento Centroamericano, don Eugenio? Yo creo que lo más importante es generar cultura respecto a la integración. Yo siempre he adversado el criterio de que el Parlamento está desprestigiado. Yo creo que lo que no hay es información sobre el Parlamento Centroamericano, porque se desprestigia quien hace algo mal y no hay evidencia de que el Parlamento Centroamericano haya cometido un error o haya hecho algo mal. O sea, más bien lo que ha habido es falta de voluntad en la integración. Recientemente yo he conversado con el ministro de Educación, con el viceministro de Educación, y coincidíamos con ellos en la importancia de incluir dentro de la currícula educativa del país, fortalecer los temas de la integración. ¿Por qué? Porque necesitamos generar cultura de integración en el país, conocer, por ejemplo, los antecedentes históricos de la integración, los objetivos de la integración, saber por qué El Salvador ha tenido en su historia esa vocación integracionista que llevó incluso a que un presidente como Francisco Morazán, siendo hondureño, fuera presidente de El Salvador, y cómo este hombre se enamoró tanto de El Salvador, donde siempre integró su ejército liberal para luchar por la integración, que pidió ser sepultado en El Salvador precisamente. Entonces, generar cultura de ese proceso de integración creo que es uno de los procesos relevantes para que podamos incidir en la intención de la población acerca del proceso de integración. A veces se habla del costo del Parlamento Centroamericano. Yo creo que esto es importante que la ciudadanía lo conozca. ¿Cuánto cuesta el Parlamento Centroamericano? El Estado de El Salvador, y para poder ejercer una comparación, la Asamblea Legislativa de El Salvador con 84 diputados, tiene 84 nuestra Asamblea Legislativa, tiene un presupuesto de 58 millones de dólares este año, 58 millones. En el Parlamento Centroamericano no somos 84 diputados, los de El Salvador, somos 20 diputados. ¿Cuánto le cuesta a El Salvador esos 20 diputados? Le cuesta $1.700.000, 1.7 al año.
En comparación a la Asamblea Legislativa, la diferencia es, esto significa el 2.9% del presupuesto. O sea, a cualquiera diría, no es mucho, no, es dinero importante. Cualquier cantidad de dinero, si es del erario nacional, es importante para el país, pero lo que quiero señalar es que es un costo apreciable, asimilable, útil para el futuro del proceso de la integración y para los espacios que amerita El Salvador. Señor Sestoni, y solo agregar, ese mismo presupuesto lo gasta El Salvador de la misma manera desde hace 24 años, no ha aumentado. Ok, señor Sestoni, tengo 2 minutos, pero le doy la última palabra. Bueno, yo también quiero decirle que el prestigio del Parlamento también depende de las instituciones, depende también de quienes lo integramos. Muchas veces se comentan estos actos digamos, por decirlo de alguna mente, de corrupción, ¿okay? Pero es antes de integrar el Parlamento. Pero las personas que integramos al Parlamento, ahí nos debemos nosotros de ser personas honestas, trabajadoras, que cuando le pedimos el voto a nuestros ciudadanos, sepan que nosotros somos personas correctas, que somos personas que vamos a ir a trabajar, que no andamos buscando en el Parlamento ningún beneficio propio, sino que estamos tratando de establecer que en El Salvador sea parte de esa integración. Y que cuando tenemos la confianza de decirle, mire, yo voy en la casilla 14, ¿verdad?, de mi fracción, voten por mí y yo sí les voy a rendir cuentas, porque también el pueblo va a saber quién es el que está votando. Y eso es lo que le pedimos a nuestra gente, que nos dé la oportunidad de ser funcionarios en el Parlamento Centroamericano con honestidad y con trabajo. Caballeros, no me resta entonces más que agradecerles que hayan estado esta mañana aquí en República para hablar de sus propuestas y también informarnos acerca del Parlamento Centroamericano. A ustedes, amigos, los espero mañana a las 6:30 de la mañana. Recuerden, porque la República es de todos, hay que cuidarla.